estamos esperando su venida. Oh Dios, todo es posible. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana. Oh Señor, tu nombre es santo. Oh Señor, queremos que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra también. Oh Señor, danos el alimento necesario, oh Padre Santo, para fortalecer el cuerpo, oh Señor, y el espíritu. A esta hora, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. A esta hora nos presentamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Dios, por todo lo que hemos recibido durante toda esta semana que finalizó. Oh Padre Santo, y creemos que esta semana que inicia, Señor, nuevas bendiciones vendrán. Estamos aquí, Señor, para darte las gracias por el privilegio que tenemos de estar delante de tu presencia, oh Señor, estar en este lugar adorándote, dándote el honor, dándote la gloria, Señor, porque para eso nos has llamado, Señor, para que te glorifiquemos. Oh Dios, bendice a tu pueblo, Señor, que sea tu palabra, oh Dios, llevando aliciente a cada vida, a cada corazón, Señor, a cada familia. Sé tú, Señor, hablándonos, Señor, nos sometemos a la autoridad y el poder, Señor, de tu Santo Espíritu. Y que sea tu palabra, Señor, nuestro sustento. Gracias te damos a esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buen día, hermano, bendiciones. Que el Señor nos bendiga a todos. Solo voy a pedirle a todos que se pongan cómodos. Si hay sillas por acá, pues queremos verles a todos los que están de pie sentados. Quiero que me escuchen lo mejor cómodamente posible. Nos disponemos, hermano, a que Dios nos hable a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo la higuera estéril. Miramos cómo el Señor Jesús pasa para Betania con sus discípulos. Pero antes de pasar para Betania, Él dio una vuelta no tan oficial en el templo como posteriormente, cuando iba a sacar a la gente que estaba haciendo negocio en la casa de su padre, la cual el padre la había preparado para que fuera casa de oración para todas las naciones. Pero sus líderes principales la había convertido en cueva de ladrones. Así les dijo el Señor Jesús, sin temblarle el pulso, sin tenerle miedo a nadie. Él le habló de esa forma a los principales sacerdotes, a los saduceos, fariseos, escribas, etc. Yendo para Betania, ve una mata de higuera, busca ver qué había por ahí y no había nada. Levanta el follaje de la higuera con muchas hojas y no encuentra nada. Hablamos de que el Señor no es que no sabía que no había nada, pero los discípulos no sabían. Quería darle una lección específica a los discípulos. El propósito del Señor era que sus discípulos entendieran, aprendieran y que a la vez dominaran el contexto mesiánico que se estaba viviendo. Los religiosos de la época no habían entendido para nada la visita de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que nosotros entendemos plenamente la visita que nos ha hecho el Señor, hermanos, a esta tierra para traernos salvación y vida eterna. Y estuvimos viendo de que no encontró fruto y
sucede la otra parte que hoy estaremos viendo. El próximo fin de semana estaremos hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en cuanto a hablar de la segunda venida del Señor Jesús, para mí es de mucho gusto, hermanos. Para mí siento doble unción de Dios en ver todo lo profetizado cumpliéndose en estos días. Hermanos, no nos da tanto gozo mirar el cumplimiento de la palabra de Dios, de las profecías, de los profetas. Hermanos, vamos a estar viendo cosas muy frescas. Y si yo les dijera que en el otro fin de semana vamos a estar viendo cosas como, por ejemplo, la vida que ha surgido en pequeñas cisternas a la orilla del Mar Muerto, profecías de Ezequiel, eso es maravilloso. Bien, nos ubicamos ahora en la maldición de la higuera estéril. La maldición de la higuera estéril, ¿recuerdas dónde tuvimos la lectura? Hermano Mario, ¿dónde fue para que nos ubique por ahí? En Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11, del 20 en adelante. Hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. No es eso lo que dice la palabra. A lo que yo quiero hacer énfasis, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa, debemos de creerla y debemos de creerle a quien la ha transmitido a través de sus santos profetas, a través de los santos hombres de Dios. Y dice la palabra, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo el Señor Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que le será hecho lo que le dice, lo que le diga le será hecho. Por tanto, os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Hermanos, por la mañana vieron y la higuera se había secado. Miramos profético esto con la lectura que tuvimos en Jeremías en la reunión pasada. Escuchen esto, pero el Señor solo le dice a la higuera, en presencia de sus discípulos, lo que el Señor le dice es: nadie más coma fruto de ti. El Señor le da esa palabra a la higuera y la higuera no la resiste. No solo deja de echar fruto, no solo deja de dar fruto, no solo deja de echar chotes, recuerdan, y hoja, hermanos, sino que también se seca. Nos damos cuenta lo poderosa que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es poderosísima. Hermanos, nosotros solo transmitimos lo que Dios dice. El que se encarga de fructificar
o de hacer lo que Él quiere con su palabra es Dios. Ninguna gloria nos corresponde a nosotros. Todo le pertenece al Señor. Todo es de Dios. Qué interesante que no solamente la higuera se seca. ¿Desde dónde dice la palabra que se secó? Desde la raíz, hermano, desde la raíz. Hermanos, eso era visible en un tiempo primaveral cuando ya todo comenzaba a brotar y a echar follaje, mientras la higuera está clausurada. Hermanos, solo pensemos, el secar la higuera, el Señor Jesús está haciendo referencia a los juicios de Dios. Hermanos, todo lo que dice Dios en cuanto a sus juicios. Si tú eres un cristiano verdadero, si tú eres un cristiano activo, combativo, dependiendo y viviendo en la palabra, solo va a haber juicio para las obras, lo que no estás haciendo o lo que estás haciendo. Pero no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén, hermano. No hay condenación para aquel hombre, aquella mujer que está en Cristo Jesús. Quien lo dice es nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y recuerde que la palabra de Dios es poderosa, que lo que la palabra de Dios dice inmediatamente se hace. Ejemplo, la higuera. Hermano, pero el Señor estaba dando el juicio venidero para el pueblo de Israel, el cual lo dice los 4 evangelios. Me encanta cómo lo dice Lucas. Lo que pasó en el año 70, y les dije el domingo pasado, posteriormente tenemos las cruzadas guerreras, las masadas, la guerra de la masada, una colina enorme. Hermanos, y vemos cómo el pueblo sufre. Y dice el Señor Jesús, van a venir extremadas necesidades. Hermanos, hubo tanta necesidad, tanta hambre, que algunas mujeres, escúcheme bien, se comieron a sus propios hijos. Hermanos, la palabra de Dios nadie la puede revocar. La palabra de Dios es irrevocable. La palabra de Dios no cambia, ni es cambiable, ni es negociable. Hermano, Dios no se pone a negociar, hermano. Dios no tiene sindicato. Dios es un Dios soberano. Hermanos, y si usted cree la palabra, va a ser bendecido. Y si la rechaza, pues le va a pasar la de la higuera. ¿Cuántos le creemos a Dios? Gloria a su nombre. Qué tremendo. Y después miramos tanto juicio. Pero luego, por la situación de juicio, le dice el Señor, todos van a tener que emigrar a las naciones hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Todos los días aterriza un avión de diferentes países en Israel. Y tenemos los, ¿cómo se llaman los lugares, los anexos que están haciendo y que estaban en luchas con los árabes vecinos? Los asentamientos son para todos los que van llegando. Y el que va llegando le dice, bienvenido a casa, esta es tu casa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Hermano, poco a poco están floreciendo las cosas y nos preparamos para el otro domingo. No les estoy diciendo que hasta aquí llegó el mensaje de este domingo, no seguimos. Pero recordemos de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Solo recuerdo al hermano Juan el Bautista. Cuando llegaban los fariseos, llegaban los saduceos a querer ser bautizados. Y Juan les decía, bueno, camada o generación de víboras, ¿quién nos mandó a huir de la ira venidera?
¿Quién les mandó a huir del juicio irrevocable de Dios? Eso llegará, les está diciendo Juan. Ya el hacha está puesta, le dice, a la raíz, al pie del árbol, para que cada árbol que no dé fruto, el hacha lo corte y sea echado al fuego. El juicio de Dios. Qué tremendo. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús en su contexto. Hermanos, los discípulos no le habían hecho ninguna pregunta según la lectura, pero Pedro le hizo una observación. ¿Y cuál fue? Bueno, le dijo, la higuera que maldijiste, Señor, se ha secado. Ahora, ¿qué tiene que ver este contexto con lo que se había dado anteriormente? Recuerde que el pueblo de Israel era un pueblo sin fe. Escucha, iglesia. Y una iglesia sin fe no le puede servir a su Señor. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener la fe verdadera en nuestras vidas y agradar a Dios las 24 horas del día. Qué tremendo. Entonces, el Señor agarra tres cosas maravillosas. Toma la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo judío no tenía fe. Le habla de la oración. Recuerde que la oración potencia nuestra vida cristiana. Una vida de fe, una vida de oración, hermano, identifica al verdadero cristiano. ¿Sabe? El verdadero cristiano tiene problemas para hacerlo porque dice que tiene fe, vive en oración, pero no sabe perdonar. ¿Me está escuchando? Hermanos, al único que no puedo perdonar es al que ya está condenado. Refiriéndome a Satanás, porque veo que me vuelven a ver rápido. Satanás ya está condenado. No lo podemos perdonar. Eso le corresponde al Señor y ya el Señor lo condenó. Amén, hermanos. Ya el Señor lo condenó. Entonces, nosotros, como cristianos, hermanos, debemos de vivir la fe plena. Porque si no vivimos la vida plena cristiana, hermanos, va a haber lucha. Hermanos, se va a mostrar lo contrario, se va a mostrar lo invertido, se va a mostrar una vida que no glorifica a Dios, una vida que no bendice a Dios, una vida que no le da la gloria a Dios. Entonces comienza a surgir la religión, comienza a surgir lo religioso, comienza a surgir, hermanos, a vivir por la carne, como el pueblo de Israel. O la iglesia primera, cuando algunos hermanos se iban tras la ley. Hermanos, el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo debía y había de ser su procedimiento como hijos de Él, como oidores de su palabra. Posteriormente, hermanos, lo vemos en la iglesia primitiva, en la iglesia que iniciaba. Ahora, ¿para qué tenían que tener fe? Escúcheme bien. Dios no estaba en el negocio de enseñarle a sus discípulos a andar quemando higuera. Hermanos, hoy hay demasiado ego. Y surgen algunos andar haciendo triza, andar negociando y hacer cosas que solo a Dios le corresponde hacer, pero fuera de lo falso que hacen. Yo no sé si me entienden. Yo no sé si me entienden. Pero hoy miramos lo falso a la orden del día. Y es necesario, iglesia, que como los discípulos recibieron de la voz del Señor el verdadero comportamiento cristiano, nosotros de la misma forma, nuestras raíces, hermanos, sean en Cristo Jesús y que vivamos para Él. Qué tremendo. El Señor Jesús no estaba enseñando, hermano, en maldecir higuera. El Señor Jesús, hermano, no estaba enseñando en mover montes. ¿Me escuchan, hermanos?
Nada de mover monte. Hermano, la higuera había sido maldecida porque el pueblo de Israel no tenía fe. El pueblo de Israel no tenía fe. Ellos confiaban en sus obras, ellos confiaban en su religión, ellos confiaban en su procedencia. Juan les dijo, oye, ustedes le dicen, ustedes se la creen porque son hijos de Abraham. Dicen ser hijos de Abraham. El Señor de ese poco de piedra puede hacer multitudes de hijos de Abraham. Hermanos, delante de Dios no hay razón, no hay motivo, no hay circunstancia el por qué uno jactarse, el por qué uno elevarse, el por qué el ego se le crezca a uno demasiadamente. Bien, el propósito era, hermano, enseñar lo que Dios quería en cuanto a su pueblo. Qué tremendo. Esta fue la razón fundamental que vino el juicio para ellos. Hermanos, la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto al Señor y ser liberados de la esterilidad espiritual. Amén, hermanos. Ahora, el monte arrojado a la mar. El Señor se refirió, hermanos, a este hecho. Recordemos lo que dice el Señor, lo que diga será hecho. ¿A qué se refería el Señor? Hermanos, en Israel habían un consejo de rabinos en lo religioso para dirigir al pueblo y resolver algunas situaciones difíciles dentro del pueblo. Muchas veces se quedaban sorprendidos cómo este equipo de rabinos resolvía cosas posiblemente inalcanzables. Pero eran hombres sabios, hermanos, y ayudaban al pueblo a resolver sus problemas mayores. Entonces, cuando se decía, echa a este monte de aquí para allá, hermanos, era un dicho judío. Yo no estoy minimizando el poder de Dios, Dios es poderoso, solo les estoy hablando del contexto que fue dicho la palabra. Hermanos, usaban esta palabra como un dicho popular. Recuerden que todo se puede resolver. Recuerden, les decía el Señor, que todo es posible. Se le puede decir a este monte, échate al mar, y esto se hará. Está hablando, hermanos, de las prioridades. Está hablando de las necesidades, hermanos. Está hablando de los problemas que se pueden resolver a través de la oración, a través de la fe. Amén, hermanos, a través de la fe. Entonces, como les dije anteriormente, el Señor no estaba en el negocio de estar echando montes a la mar. Ahora, le advierto una cosa, que no hay problema en la vida que el Señor no pueda resolver. Lo siento si en algún momento usted tenga que morir. Hermano, que tengamos que morir. Disculpen que yo dije usted, me voy a meter yo, que yo también tenga que pasar a la patria celestial. Hermanos, Dios es soberano y a Él le pertenecemos. O no oramos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. O le decimos al Señor, Señor, yo quiero también hacer lo que yo quiera. No, eso no pasa, no pasa en el filtro de Dios, esa palabra. Hermanos, nos damos cuenta que el problema más grande del hombre, o el problema mayor de nosotros, es que somos pecadores. El problema mayor en nosotros, bueno, ya los que estamos acá, en Cristo Jesús nuestros pecados han sido perdonados. El problema muchas veces
es cuando no hemos entendido ni dado un paso de fe para que el Señor perdone nuestros pecados. Dice el Señor, escúcheme bien, dice el Señor en Miqueas 7:19, dice, Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, Dios es poderoso. No debemos dudar nada de lo poderoso que es Dios. Y no debemos de dudar, hermanos, que como iglesia Dios se glorifica. Como iglesia, en medio de su iglesia, Dios actúa, Dios obra. Así como Él obró en la vida de sus discípulos. Hermanos, pasaron cosas poderosas en los discípulos. Pasaron, hermanos, acciones de fe comprobables. Recuerda Pedro que Pedro en fe caminó, anduvo sobre las aguas. ¿Me está escuchando? Lo otro, recordemos que cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar, dice la palabra que los demonios se les sujetaban. Sí, los demonios eran echados fuera. Qué tremendo. Por tal razón, hermanos, vivieron vidas prácticas poderosas. Dice el Señor Jesús, crean y no duden. Hermanos, la duda era un grave obstáculo para recibir lo que el pueblo pedía por fe. Hoy igualmente es un gran obstáculo la falta de fe para recibir lo que pedimos al Señor en oración. Y muchas veces, hermanos, las cosas importantes nosotros estamos insistiendo, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Pero hay cosas que no son muy importantes y muchas veces nos dice el hermano, y está orando por mi petición. Ahí nomás quedamos, mire, ¿cuál será? ¿Cuál será esa petición? Es que se nos ha olvidado porque no es prioridad para nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? Deben de ser, hermano, prioridad. Debemos de tener una agenda, una lista, un cuaderno con todas las peticiones de todos los hermanos y darles prioridad, estar insistiendo delante de Dios. ¿Recuerdan al juez injusto? La parábola del juez injusto. Qué tremendo, lo encontramos en Mateo capítulo 18. El juez injusto, dice que este juez injusto llegaba una viuda a lamentarse, a pedirle que hiciera juicio por sus adversarios, porque le estaban haciendo daño. Llegaba la pobre viuda, pero luego aquel dijo, oye, esta viuda ya me tiene con dolor de cabeza. No le temo a Dios, no le temo a los hombres. Me puede impacientar esta viuda y le va a ir muy mal. Mejor le voy a hacer justicia. Y dice el Señor Jesús, si este injusto, siendo injusto, le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más Dios le va a hacer a su escogido? Al que clama día y noche. Y no se tarda, dice, en responderle. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero cuando pedimos, debemos pedir conforme a su voluntad. Y ya para ir aterrizando, porque siento que el tiempo se me va. Debemos ser constantes en la oración. Perseverantes. Persistentes, hermano. Persistentes en la oración. En determinado momento, a una mujer se le perdió su diamante en el teatro. Luego estaba llamando a la gerente del teatro o a la sala de cine. Llamó al gerente y le dijo, se me perdió un diamante en su sala. Aquel desesperado dijo, espere, les vamos a preguntar a los que hicieron la limpieza en el salón, porque ellos son muy honrados y si ellos lo encontraron, lo tienen a mano.
Solo espere en línea. Aquella mujer colgó el teléfono, hermano. Mire, le interesaría tanto su diamante. Aquella mujer colgó el teléfono. Inmediatamente el hombre encontró el diamante, fue al teléfono y el teléfono estaba pi, 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 pi. Ya no había nadie. Puso anuncio en el periódico que había encontrado el diamante. Nada. Hermanos, yo creo que si ella esperado un poco, hubiera sido persistente, hubiera recibido el diamante, pero fue difícil. Dice Santiago, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatado por el viento y echado de una parte a otra. No pienses pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no toma decisiones fuertes, grandes, propias, importantes. Es campeón a decir, amor, decidí vos. Con esto no estoy diciendo que las mujeres mandan en la casa. Estoy hablando del inconstante. El inconstante, hermano, tiene complejo de pavo. Solo se inflama de vez en cuando, pero después está desinflamado. No puede tomar decisiones importantes en su vida. Bien. Cuando el Señor dice que a sus discípulos que había que mover montañas, dice tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Hermanos, el Señor mismo estableció ciertas pautas para que pudiéramos recibir. Y ya terminando. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esto está en Juan 15:7. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermano, esto no quiere decir que vamos a pedir, como decimos en buen nicaragüense, a la zumba marumba o al gusto y antojo. ¿Me está escuchando, hermanos? No podemos pedir al gusto y antojo o a la zumba murumba. Hermanos, debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces, cuando murió mi papá, yo no era convertido al Señor, pero me sentía, yo les dije en una prédica, abandonado por Dios. Y fue ahí cuando Dios trató conmigo. Abandonado por Dios. Y yo dije, oye Dios, si existí, ¿por qué me quitaste a mi papá? Hermanos, cuando somos malcriaditos, no entendemos la voluntad de Dios. Oye, y ahora muchos cristianos, adultos en la fe, más bien aprenden a ser malcriados. Y dicen, ¿no ha recibido lo que le pidió? No, reclámele. Reclámele si usted es su hijo. Y si usted no, y si usted desconoce su palabra, hermano, comenzamos como hijo malcriado a reclamarle a Dios. ¿Que acaso Él no sabe lo que usted necesita antes que le pida? Hermanos, muchas veces se nos mueren familiares y comenzamos a reclamarle a Dios, y Dios es soberano. De Dios son las vidas, hermanos. De Dios es todo. Hermanos, nosotros solo somos voceros de Dios. Nosotros solo somos canal de Dios acá en la tierra. Se me murió mi niño, dice, ¿y qué pasó con mi Dios? Hermano, Dios es Dios y no le pide permiso a nadie para actuar. Primera de Juan 5, 14 y 15, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿está escuchando? Conforme a su voluntad. Santiago dice, pedid y no recibid porque pedís mal, porque pedid para gastar en vuestros deleites, en lo que a nosotros nos agrada, en lo que nosotros queremos, en lo que nos hace ser cómodos, en lo que nos hace estar contentos, tranquilos.
Y sabemos, dice Juan, que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y lo último que dice, cuando oréis, perdonad. Estamos escuchando, hermano, la fe, la oración, entonces eso nos da capacidad para perdonar. ¿Sabe quién es el que no perdona? El que dice que es cristiano y es carnal. ¿Sabe? Yo no le puedo decir a alguien cristiano carnal. No. El que dice que es cristiano y es carnal. ¿Me escuchan, hermano? ¿No están enojados? Ah, por ahí algunos. Dios les bendiga. Termino con el perdón, hermano. Libre el que perdona. Perdonar para ser libre. Había un librito viejo que cuando yo estaba joven, por allá, perdonar para ser libre. Hermano, no es de que el Señor te va a contestar las peticiones por perdonar. Es que te va a contestar las oraciones porque ya has sido perdonado. Y es una actitud cristiana. ¿Me escucha? Es una actitud de un verdadero hijo de Dios. Verdaderamente el que no es hijo de Dios, hermano, no siente el deseo en rebajarse. Recuerda que el mayor en el reino, hermano, el que se humilla. El que se exalta dice que será humillado. Le preguntaron, termino con esta ilustración, ahora sí. Le preguntaron al hermano Moody, bien mencionado el hermano Moody en todo Chicago, porque allí estableció su ministerio, su colegio, su universidad. Hermano, qué interesante, le dijeron a Moody, bueno, un aparente hombre que no creía en Dios, un ateo, si tanto habla de su Dios, ¿por qué no pudo hacer nada por Esteban? Y le dijo el hermano Moody, ¿cómo decir? ¿Por qué su Dios no pudo hacer nada por Esteban si lo estaban crucificando? Y dijo Moody, oh, fue interesante lo que Dios hizo por Esteban. ¿Y qué hizo por Esteban si él murió apedreado? Esteban, le dijo Moody, Dios le dio la capacidad de perdonar a los que le estaban apedreando. Amén, hermanos. Qué tremendo la capacidad que Dios nos da. El cristianismo genuino, hermano. Nosotros lo vemos donde hay fe, donde hay un pueblo, hermano, que da fruto, donde hay un pueblo, hermano, que está constantemente orando. Ahora más que nunca debemos de estar orando. Hermano, el cristianismo genuino es donde hay perdón y donde hay estas tres cosas, hermano. No hay lugar para la religión. ¿Me está escuchando? Y eso era esencialmente lo que el Señor Jesús le quería enseñar a sus discípulos. Que donde verdaderamente hay un pueblo controlado por Dios, lo que hay es la voluntad de Dios, lo que hay es Dios hablando a través de su pueblo. Y no hay nada más que hacer, sino que un pueblo que glorifique a Dios, un pueblo que le dé la gloria al Señor, un pueblo que le dé el espacio que Dios tiene en su medio. Hermano, en nuestras vidas, en este lugar, todo el poder y la autoridad la tiene Dios para honra y gloria de su nombre. Pongámonos de pie. Por eso el Señor Jesús decía, y lo dice el profeta Isaías, este pueblo decía, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No solo el que me dice, Señor, Señor, dice Mateo 7:21, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Haremos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el enfoque en los próximos días va a ser un enfoque activo, vivo, hasta que Cristo venga,
para que en nosotros esté la fe verdadera, morando en cada uno de nuestros corazones. Esté el evangelio puro, el evangelio genuino. Que esté la vida cristiana, hermano, efectiva, la vida cristiana fructífera. La vida cristiana, hermano, que es fruto de un corazón, de una vida que tiene a Cristo. Pero para esto debemos de prepararnos. Como Juan preparó al pueblo para el encuentro con su Señor, ahora debemos de prepararnos nosotros para el encuentro con Cristo, que en cualquier momento llega. El Señor Jesús está por llegar. Hermanos, necesitamos ser la iglesia que Jesús quiere. La iglesia, hermano, que de este tiempo, de los peores tiempos, hermano, la iglesia del Señor debe ser esa iglesia, hermanos, que Él ha soñado para este tiempo. En momentos necesarios, en el momento crítico, el Señor Jesús dice: hallaré fe en la tierra. Debemos de recordar esto, que en estos postreros días, demasiado burlones, la apostasía a plenitud. Hermanos, se está gestando ya la persecución nuevamente de la iglesia. La verdadera fe, hermano, va a salir a luz, como saldremos fuera de nuestra comodidad. Así es de que, ¿cuántos estamos preparados? ¿Cuántos estamos listos? Hermano, hermana, amigo, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús, en el nombre del Señor, yo le pido a esta hora que confiese a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quién quisiera entregar su vida a Cristo a esta hora? Vienen tiempos difíciles. Si no estás en Cristo, tu corazón te va a traicionar, porque vienen cosas horribles que nadie quiere verlas. Pero si estás en Cristo Jesús, el gozo para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que quisiera entregar a Cristo su vida? Indíquemelo con su mano en alto. ¿Habrá alguien que quisiera reconciliar con el Señor? Indíquemelo con su mano en alto. Necesitamos estar vivos, activos, combativos como cristianos en este tiempo. ¿Habrá alguien que quiere reconciliar con el Señor? Indíquemelo con su mano en alto. No importa la mano, la derecha o la izquierda. Entregue a Cristo su vida. Entregue su corazón al Señor. Entregue su corazón a Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde están? En el nombre de Jesús le invito, le motivo y le digo que Cristo es Rey y Señor. ¿Habrá alguien? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias a esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por la motivación que nos da, Señor, de recibirla, de predicarla, de vivirla, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por tu pueblo, gracias por todo lo que recibimos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.